más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí, es todo para mí. Tu palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra. Oh, oh, oh. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí, es todo para mí. Tu palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Tu palabra, oh, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra. Tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra es eterna, mi Rey, mi Señor. ¿Quién como tú, mi Dios? Tu palabra es eterna. Oh, el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra es eterna. Mi alimento es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta noche de transformación. Gracias al Dios Altísimo por permitirnos estar de nuevo transmitiendo en vivo desde la intimidad de nuestro hogar aquí en la ciudad de Puerto Cortés, Honduras, para el mundo entero. Les saluda Daniel Quiroz, su servidor. Y bueno, es un privilegio para mí el poder estar en esta noche en vivo y a todo color
a través de esta plataforma de Facebook. Dios bendiga a las vidas, Dios bendiga a las personas que van a conectarse con nosotros en esta noche. Dios bendiga a los pastores, a los ministros, a los líderes, a los hermanos, amigos, a todas las personas, a todo lo que respira. Aleluya. Dios bendiga en esta poderosa noche de transformación. En esta noche quiero compartirles un poco la porción, la palabra del Señor, la cual pues hemos estado meditando. Estuvimos compartiendo algo el día de ayer por la noche en las calles de la comunidad de Tulián Ríos, ahí en lo que es el municipio de Omoa, y quedé incómodo acerca de esa palabra que estuvimos compartiendo. Y bueno, el Espíritu Santo nos ha dado más palabra, más bendición, y quisiera pues en esta noche compartir con ustedes. Pido disculpas, ¿verdad?, por abrir tarde los micrófonos, pero bueno, hoy es sábado de bendición, sábado de transformación, y bueno, pues tenemos prácticamente toda la noche para degustar del platillo que el Espíritu Santo nos quiere servir en este tiempo maravilloso de transformación. Aleluya. Les saluda Daniel Quiroz desde el barrio San Isidro, en la ciudad de Puerto Cortés, Honduras. Para todos, que el Señor les bendiga y sean bienvenidos todos los amigos, hermanos, en esta poderosa noche. En esta noche, antes de comenzar, vamos a darle gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, ha sido bueno con nosotros. Y bueno, a Él le ha placido que lleguemos hasta este momento por su misericordia, por su poder, por su gracia, por su favor. Y Dios es tan maravilloso, tan bueno, aleluya, que nos ha impartido de su vida, la vida de su Espíritu y también de su palabra, como decíamos el día de ayer en las calles de la comunidad de Tulián Río. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, la palabra de Dios es nuestro sustento, aleluya. Por eso nosotros valoramos la palabra y nosotros compartimos esa palabra, porque ese es el pan nuestro de cada día, es el alimento para nuestro espíritu, es la vitamina para nuestra fe, aleluya. Porque la fe, dice la misma Escritura, viene por el oír, pero no por el oír cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios, aleluya. A Dios sea la gloria por todo lo que Él ha hecho, por su palabra, por el poder de su palabra. Es más, dice la misma Escritura que todas las cosas han sido creadas por el poder de su palabra. Jehová habló y el Espíritu Santo creó con la palabra, aleluya. Así que bienvenidos en esta noche poderosa de transformación. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta maravillosa noche. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites, Señor, el escudriñar las Escrituras, el recibir esa sabiduría de lo alto, el recibir, Dios mío, esa inteligencia, Padre, que solamente se puede obtener por medio del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Padre, en esta noche yo oro, Dios mío, aleluya, para que tú me hagas un vaso de honra, Señor, una herramienta de honra en tus manos, que pueda yo ser de edificación para tu pueblo, de bendición, Señor, para los oyentes, que podamos, oh Dios mío, aleluya, recibir ese rema del Espíritu Santo, Padre, para que podamos levantarnos, fortalecer nuestras rodillas endebles, que podamos coger fuerzas de la debilidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra sea medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, como dice la misma. Padre, en esta noche oro para que el Espíritu Santo venga con poder, que tu gloria nos arrope, que tu gloria nos cubra, Señor. Que la sangre de Jesucristo nos limpie, nos redima de todos nuestros pecados, porque a diario fallamos, a diario cometemos errores, a diario pecamos, Señor, lo reconocemos. Somos seres humanos, somos hombres y mujeres, aleluya, que están deseando agradarte, Señor, hacer tu voluntad,
glorificar tu nombre aquí en la tierra, Dios mío. Pero fallamos muchas veces, cometemos errores, cometemos faltas por los cuales nos arrepentimos, oh Dios mío, y te pedimos perdón, porque por nuestra causa, dice la misma Escritura, tu nombre es vituperado, tu nombre es blasfemado. Padre, nos arrepentimos, te pedimos perdón, solicitamos al Dios de los cielos que nos lave, que nos limpie, que nos redima una vez más con la sangre poderosa de mi Cristo. Que la sangre de Jesucristo, Señor, que fue derramada para remisión de nuestros pecados, sea sobre nosotros, limpiándonos, limpiando la familia, limpiando, Señor, nuestra vida, limpiando nuestro corazón, nuestra mente, Señor, purificándonos, cambiando nuestras vestiduras, oh Dios, santificándonos a través de tu verdad, Señor. Padre, porque queremos ser hallados dignos, Señor. Queremos ser hallados merecedores de poder entrar hasta tu presencia, Señor, al tabernáculo. Como dijo el salmista, ¿quién entrará al tabernáculo? Solo aquellos de limpio corazón, de manos limpias, aleluya. Padre, por eso, Señor, nos limpiamos, nos introducimos, nos sumergimos, oh Dios mío, Señor, en esta noche, Padre, en el agua de las Escrituras, para ser santificados por tu palabra, por tu poder, rogando, Dios mío, aleluya, que la sangre de mi Cristo, la sangre del Cordero de Dios sea sobre nosotros para remisión de nuestros pecados, y por la fe hemos sido justificados, hemos sido hallados justos, oh Dios mío, aleluya, por la cual entramos por medio de la sangre de tu Hijo amado Jesucristo con confianza hasta el trono de la gracia para recibir esa gracia, esa ayuda para el oportuno socorro. Señor, aquí estamos una vez más solicitando al Dios de los cielos que nos hable, que nos enseñe, al Espíritu Santo que venga de los cuatro vientos y sople una vez más sobre nosotros aliento de vida, aleluya, aliento del Espíritu, Dios mío. Padre, que sean rotas las cadenas, que se rompan las maldiciones, que se rompan las ataduras, que se rompan las ligaduras de maldad, lo que el enemigo haya puesto, Señor, en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros tobillos, todo grillete sea roto en el nombre de Jesús, toda ligadura en nuestras manos, todo amarre sea roto en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre, por el poder de la palabra, Dios mío, aleluya. Tu palabra dice: y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Pero también hay una libertad que se quiere manifestar como de una manera excelente en nuestras vidas, aleluya. Y es cuando nosotros tengamos un encuentro sobrenatural contigo, Cristo de la gloria. Si aquel, aleluya, a quien el Hijo libertare, este será verdaderamente libre, dijo el Señor. Padre, por eso en esta noche solicitamos al Dios de los cielos, Padre, que te manifiestes, que se nos revele Cristo, Señor, a nuestras vidas a través de la Escritura. Que el verbo hecho carne, Dios mío, aleluya, se nos revele. Que el rema del Espíritu Santo sea sobre nosotros y que sea escrito tu palabra, Dios mío, en las paredes de cada corazón, de cada mente, Dios mío, como está escrito en Hebreos capítulo 8, donde dice que ya ninguno habrá necesidad, aleluya, de que ninguno le enseñe a su hermano o a nadie, aleluya, sino que el mismo Dios escribirá en las tablas del corazón, aleluya, tu ley, y en nuestra mente, Dios mío, pondrás tus mandamientos, tus principios, tu palabra, Señor, cada una de las enseñanzas, oh Dios mío, Padre, que recibiremos, Señor, se quedarán escritos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Esta palabra no regresa atrás vacía, sino que hace tu voluntad, Señor, porque para eso tú la has enviado, Dios mío, para producir mucho fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios mío, conforme a la obediencia, conforme a la fe de cada uno. Todo esto sea en el nombre poderoso de Jesucristo, lo declaramos hecho por el poder de la palabra, aleluya. Bendito sea el Dios Todopoderoso. A Dios sea la gloria. Bienvenidos todos a Transformación una vez más en esta noche preciosa, ¿verdad? Donde nos encontramos transmitiendo desde esta cabina o desde este estudio, aleluya, el cual el Señor nos ha preparado en la intimidad de nuestro hogar para poder compartir y enseñar la palabra del eterno Dios, aleluya. El día de ayer estuvimos en las calles de Tulián Río, como siempre, ¿verdad? Todos los viernes
compartiendo la palabra del eterno Dios, predicando a viva voz, al aire, ¿verdad? A toda persona, a toda alma, a las familias, a los vecinos ahí, hasta donde podamos llegar con ese sonido, ¿verdad? Ahí estamos predicando todos los viernes en la comunidad de Tulián Río, en las calles, ahí en esa aldea, en los callejones, donde el Espíritu Santo nos lleva. Ahí estamos, aleluya, todos los viernes. La iglesia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hemos ejercido esta responsabilidad, este compromiso de tomar todos los viernes, ¿verdad?, ese parlante y llevar la palabra del Señor hasta donde está la necesidad. Ya que si las personas no quieren venir al templo, no quieren venir a la iglesia, bueno, nosotros tenemos que ir a ellos y compartirles la verdad de Cristo. ¿Para qué? Para que ellos despierten del letargo espiritual, para que salgan del desánimo, para que el Señor, aleluya, les sacuda, verá, y pueda la palabra penetrar en sus oídos, en su corazón, y puedan ellos experimentar la libertad que solamente Cristo la da. Aleluya. Estuvimos predicando un mensaje poderoso que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, verso 1 en adelante. Esta palabra es una palabra muy conocida, es una historia muy conocida, aleluya, la cual estuvimos compartiendo el día de ayer, pero terminamos, ¿verdad?, de predicar y quedé yo incómodo y he estado meditando desde anoche, el día de hoy, ¿verdad?, en el trabajo, acerca de esa predicación, acerca de esa palabra. Y bueno, el Señor me ha dado más de su riqueza, más de su sabiduría, y de eso queremos compartir en esta noche, ¿verdad? Bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, verso 1, declara de esta manera, según la versión Reina Valera de 1960. Habla acerca de un personaje que no dice su nombre, sino que es reconocido por la deficiencia que éste tenía, por la dificultad o la enfermedad de que éste padecía. La palabra dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 1, como encabezado, habla acerca de este personaje que era reconocido como el paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda. Dice la Escritura que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos. ¿Qué era lo que había ahí? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, dice que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Oiga bien, mire qué tremendo. Vamos a hacer una pausa ahí, ¿verdad?, para poder saborear estos versículos, para poder entender acerca de qué se trata la predicación o el tema de esta noche, ¿verdad?, que está titulado, ¿verdad?, cuando una fuente se seca. Cuando una fuente se seca. Bendito sea el Señor. Ese es el título, ese es el tema del cual estaremos hablando en esta noche. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Dice que ahí en Jerusalén se encontraba este lugar, este estanque, que era como un tipo de piscina, un tipo de recipiente, ¿verdad?, de pila, donde había una gran cantidad de agua, donde la gente, ¿verdad?, estaban ahí a la expectativa. Dice que este lugar llamado Betesda, el cual tenía 5 pórticos, o sea, 5 entradas, tenía varias entradas, y ahí en ese lugar yacía una multitud de personas postradas, una multitud de personas esperando, dice que el movimiento de las aguas, porque había una creencia en ese tiempo de que un ángel descendía de cuando en cuando, o sea, de vez en cuando, para mover las aguas. Cuando la gente miraba el movimiento en las aguas,
Entonces el primero que corría hacia ese lugar y se introducía en esas aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad, no importando qué tipo de enfermedad fuera, no importando el nombre que tuviera, quedaba sano, aleluya, de cualquier enfermedad. Así lo declara la Escritura. Ahora dice en el verso 5 que allí había un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo en ese lugar. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, dice que le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Aleluya. Bendito sea Dios. Dice que cuando Jesús llegó a Jerusalén, entró a la ciudad de Jerusalén, y esto ahí es donde yo me rompía la cabeza y dije, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? El maestro llega a esta ciudad y lo primero que busca es este lugar llamado Betesda. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor fue atraído hasta ese lugar? ¿Por qué el Señor no decidió mejor irse a la sinagoga, ir a orar, ¿verdad? Ir a presentarse delante de Dios a los templos? Porque habían templos, hermano. Y esto era lo que a mí me rebotaba en mi mente, en mi espíritu. En ese tiempo, cuando Jesús comenzó su ministerio, habían muchos templos, habían muchos líderes, habían maestros que estaban encargados de la ley, a quienes se les había encomendado esta responsabilidad de enseñar o de impartir la ley, de enseñar la palabra. Pero cuando el Señor aparece y entra en escena y comienza su ministerio, dice que lo primero que hizo el Señor fue ir a este lugar en Jerusalén llamado Betesda, donde había una gran multitud de enfermos, donde había una gran multitud de gente enferma con grandes necesidades. Y caminando entre medio de ellos, se encontró con la historia de este hombre. Un hombre que llevaba ya 38 años en ese lugar, esperando la oportunidad, esperando tener esa oportunidad de poder introducirse en las aguas, de poder entrar en esas aguas y recibir su sanidad. Cuando yo me quedo pensando, meditando en esta palabra, me doy cuenta, aleluya, de cuál es el problema nuestro. Y digo nuestro, ¿verdad? Porque voy a ir aplicando esta palabra o trayéndola a la actualidad, aplicando esta palabra a nosotros, la iglesia de Cristo, el liderazgo de este tiempo, aleluya. Porque como les digo, en ese tiempo ya habían sinagogas, ya habían templos. Es más, el apóstol Pedro en determinado momento le dijo al maestro, le dice: ¿qué te parece? Mira los templos que hemos construido, mira las ornamentas, mira las decoraciones que hemos construido en la entrada del templo. Había muchos lugares lindos, había muchos salones, muchos cajones, como les llamo yo, aleluya, preciosos, con grandes ornamentas, con decoraciones estrepitosas, algunos con ángeles, otras con campanas, otras con tremendas torres, aleluya, otras con tremendas decoraciones. Y yo me quedaba pensando, ¿cómo es posible que habiendo tanto templo, tanta sinagoga en ese lugar, había tanta necesidad de la gente, así como hoy? ¿Cómo es posible, aleluya, que estando rodeado de templos, de iglesias, aleluya, en ese tiempo había tanta necesidad, había tanta enfermedad, había tanta, aleluya, tanta necesidad en el pueblo de Dios? Porque la Biblia describe, hermano, que Israel es el pueblo de Dios. Y comencé yo a cavilar en mi mente, en mi espíritu, y comencé a remontarme, aleluya, hasta los tiempos cuando apareció Juan el Bautista. Declara la misma escritura que después de la última declaración o profecía del último profeta de aquellos tiempos, que fue Malaquías, dice que la voz de Dios se silenció.
no hubo voz de Dios. Por 430 años Israel cayó en un silencio, en una pausa, en el silencio de Dios. El Señor los dejó a su parecer. El Señor los dejó a su manera de ser, aleluya. ¿Por qué? Porque por muchos tiempos Dios le estuvo hablando a través de profetas. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Los mataban, los apedreaban, los golpeaban. Algunos fueron aserrados, dice la misma escritura. Otros fueron muertos a espada. Otros fueron apedreados, aleluya. Otros fueron decapitados. Bendito sea el Señor. Y por esta causa Dios decidió dejarlos al algarete, a su manera de ser. Y por eso el Señor silenció su voz. No hubo voz de Dios durante 430 años, registra la Biblia. En ese tiempo o en esa temporada de silencio, del silencio de Dios, donde no hubo voz de Dios, los eruditos, los fariseos, los maestros de la ley, los herodianos, los helenitas, todos estos maestros, toda esta gente, estos ancianos, la gente que en aquellos tiempos se le podría reconocer como gente pensante, que tenían un grado de inteligencia y preparación en la palabra del Señor, vieron la oportunidad de ellos poder crear o poder formar su religión, poder montar su religión. Y es de esta manera, aleluya, que agarraron fuerza las religiones. Es de esta manera que agarraron fuerza los fariseos, los herodianos, los helenitas y todo aquel que tenía acercamiento al Sanedrín. Es más, crearon su propio Sanedrín. Crearon su propia institución. Crearon, aleluya, como diríamos en estos tiempos, la asociación, una asociación de líderes, de pastores, de ministros, de representantes de Dios. Y fue de esta manera que subyugaron al pueblo. Se apoderaron de las escrituras, se apoderaron de la palabra y manipulaban la palabra a su antojo, a su manera, como ellos querían, aleluya. Tergiversaban las escrituras y manipulaban la voluntad de la gente para poder ellos salirse con la suya y poder obtener lo que ellos querían. Algunos, dice la misma historia, aleluya, dice que hacían banquetes todos los días y disfrutaban de todas estas riquezas y de todos estos beneficios que obtenían a través del yugo que habían montado en el pueblo de Dios. Mientras el pueblo estaba muriendo, mientras el pueblo estaba desfalleciendo, estaba sufriendo por causa de la carencia, por causa de la desgracia, porque ahí ya no estaba la gracia de Dios. Porque cuando Israel ha degustado de la gracia de Dios, Israel ha disfrutado de la bendición de mi Padre. Israel ha disfrutado de la bendición de Dios, de la abundancia, de la riqueza, aleluya. Porque cuando una persona tiene la gracia de Dios encima, tiene la oportunidad, el acceso a las bendiciones de mi Padre, aleluya, por medio del conocimiento, por medio de la palabra y por medio de la bendición del Señor para nuestras vidas. Por eso es importante entender las escrituras, escudriñar las escrituras, pedirle sabiduría al Espíritu Santo para entenderlas y poder nosotros recibir todas esas bendiciones. Ahora, esas bendiciones en estos tiempos están alineadas con Jesucristo, porque por medio de Él nosotros recibimos la provisión, dice las escrituras en la carta a los Romanos, a través de la vida del apóstol Pablo, el Espíritu Santo hablando a nosotros, a la iglesia de Cristo. Es por medio de Jesús que nosotros vamos a obtener todas estas bendiciones. Es por medio de Jesús que nosotros recibimos la provisión. Es por medio de Jesús que recibimos la sanidad. Es por medio de Jesús que recibimos la liberación. Es por medio de Jesús que somos restaurados, somos redimidos por su sangre, por su acto maravilloso, por la gracia manifestada de Dios a través de la vida de Cristo en la cruz del Calvario, en el sacrificio perfecto, aleluya,
allá en el Gólgota. Es por medio de la cruz que nosotros alcanzamos el perdón de pecados. La provisión completa está condicionada a la vida de Jesucristo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Pero dice que cuando estos hombres tomaron el control, dice que ya Dios estaba preparando una voz en medio del desierto. Una voz que iba a comenzar a sonar en medio del desierto, que aunque no tenía apariencia, que aunque no tenía buena presentación, que aunque no tenía, aleluya, buen léxico, pero era una voz, aleluya, que traía palabra de Dios, hablando acerca de Juan el Bautista, el profeta. Juan el Bautista habitaba en el desierto, y en medio del desierto él aprendió a comunicarse con Dios. En medio del desierto Dios se le reveló a Juan. En medio del desierto Dios le entregó a Juan la revelación más grande que el ser humano ha recibido, aleluya, para poder tener acceso a todas estas riquezas, a todas estas bendiciones. Juan el Bautista recibió el mensaje, recibió la clave, recibió el misterio, aleluya. El misterio fue revelado a través de Juan el Bautista, como a través del mensaje que él traía. Que, como le digo, aunque Juan no traía una buena presentación, no venía vestido de una manera agradable, porque la misma escritura describe que este hombre se vestía con pieles, con piel de camello, aleluya. Todo barbón, todo peludo, todo harapiento, todo polvoso. Imagínese una persona que ha estado días en el desierto, aleluya, postrado, que ha sufrido los embates del desierto, las tormentas, que ha estado en la presencia de Dios en medio de la nada, aleluya. Pero este hombre, había algo en su voz, había algo en su mensaje que llamaba la atención de la gente, que atraía la atención del pueblo, aleluya. Que yo creo que es algo que nosotros necesitamos en este tiempo, pedirle a Dios que nos den lo mismo que este hombre recibió en medio del desierto, aleluya. Y era una unción especial, era una unción, aleluya, que atraía a las multitudes. Juan traía la gracia de Dios manifestada sobre su vida. Juan, aleluya, cada vez que abría sus labios, su boca, era Dios hablando a través de él, de tal manera que dice que la gente se compungía, aleluya. El corazón de ellos era redarguido por el Espíritu Santo de Dios a través de las palabras del profeta Juan. De tal manera que estos caían bajo la convicción de arrepentimiento, bajo la convicción de pecado y posteriormente al arrepentimiento, y procedían a él y le decían: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Juan les decía y les enseñaba que era necesario que ellos se sujetaran a la ley de Dios, que ellos practicaran los principios de Dios que están establecidos en la Escritura. Y Juan los bautizaba, dice, en el Jordán. Juan los bautizaba para perdón de pecados, después de haber escuchado una tremenda palabra. Dice que estos procedían a bautizarse, aleluya, cumpliendo así con el mandamiento que Juan había recibido: preparar un pueblo bien dispuesto para cuando el Señor apareciera en escena. Y en uno de esos días que Juan estaba haciendo lo suyo, dice que en medio de la multitud apareció Jesús, aleluya, quien era un familiar lejano de él, eran primos. Dice que este se movió en medio de la multitud, y cuando Juan lo vio de lejos, comenzó a hablar acerca de él y a anunciar y a decir, a revelar la identidad de él y a decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Y Jesús se acercó a él y le dijo: aquí estoy. Es necesario cumplir con la ley. ¿Para qué? Para comenzar la tarea y cumplir el propósito que Dios tenía establecido para mi amado Señor Jesucristo. Dice que Juan al principio se rehusaba porque él no se sentía digno de hacer, aleluya, o de cumplir con aquel requisito que el Señor Jesucristo le demandaba, y era bautizarlo.
Pero dice que cuando Juan entendió esto, procedió a cumplir con el mandamiento. Y cuando ellos entraron a las aguas y comenzaron la ceremonia y Jesús fue bautizado, dice que orando, dice, él se levantó y salió de las aguas y los cielos se abrieron y la voz de Dios sonó, tronó en ese lugar, diciendo: he ahí mi hijo en quien yo me complazco, a él oíd. Aleluya. Y el Espíritu Santo vino como en forma de paloma y reposó sobre él. Toda aquella multitud que estaba ahí a la orilla del Jordán fueron testigos del gran poder de Dios. Todos ellos tuvieron la capacidad, la virtud de oír la voz de Dios sonar desde los cielos y ver al Espíritu Santo descender como paloma y reposar sobre Jesús, comenzando de esta manera Jesucristo a obedecer al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dice que posteriormente el Espíritu Santo guió a Jesús hacia el desierto, porque era necesario ser tentado, era necesario prepararlo para el ministerio que le esperaba. Y ahí estuvo 40 días el Señor en el desierto, y ahí fue tentado por el enemigo. Y bueno, esa es una historia bien larga, aleluya. Y ahí fue tentado de muchas maneras, pero todas las tentaciones el Señor las venció con la palabra. Y al final el enemigo tuvo que irse de ese lugar, porque vio de que no había lugar para él en la vida y el corazón de Jesús. Cuando él regresó del desierto, dice que venía en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 verso 18. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él con poder. Había sido ungido por el Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para abrir los ojos de los ciegos, para abrir los oídos de los sordos, para traer libertad a los cautivos, aleluya, para pregonar el año agradable del Señor. Bendito sea el Dios Todopoderoso. De tal manera que dice la Escritura que en este momento, cuando Jesús entra en Jerusalén, dice que el primer lugar donde va es a este lugar de Betesda, al estanque de Betesda, porque ahí yacía una multitud de personas que estaban enfermos. Ahí habían ciegos, habían sordos, habían cojos, habían paralíticos, habían gentes con muchas enfermedades que estaban esperando el momento de que las aguas fueran agitadas, aleluya, para poder tener ellos la oportunidad de salir corriendo e introducirse a esas aguas para recibir su milagro. Ahora, aquí es donde yo comencé a consultarle al Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué esta gente tuvieron que ir a ese lugar? ¿Por qué esta gente estaban apostados ahí, aleluya, esperando tener esa oportunidad? Cuando la misma Biblia enseña, aleluya, que el lugar donde su presencia se manifiesta, donde el poder de Dios se glorifica, se manifiesta, es en los templos. Y claro, el Espíritu Santo nos enseña de que algo sucedía en aquellos templos, algo sucedía en las sinagogas, y era que las fuentes en esos lugares estaban secas, hermano. Y estas son las cosas que suceden, hermano, cuando la gente, cuando el liderazgo, cuando los encargados de la responsabilidad de la ley, de la palabra, aleluya, están desconectados completamente de Dios. Son fuentes sin agua, dice la Escritura, son nubes sin agua. Y aunque visten bonito, aunque hablan bonito, aleluya, están secos, son desiertos andantes, dice la misma Escritura. Y la misma gente puede identificar de que lo que ellos necesitan no hay nada ahí en ese lugar. Por eso esta gente habían corrido, habían decidido mejor irse al estanque de Betesda, donde al menos ahí podían tener la oportunidad de poder entrar en esas aguas cuando las aguas fueran agitadas, albergando una esperanza, albergando en su corazón, en su espíritu, aleluya, la esperanza de que en algún día, en algún momento, ellos iban a tener esa oportunidad, hermano.
Bendito sea el Dios Todopoderoso. Imagínese este hombre, este personaje llamado, bueno, no aparece el nombre, pero la Biblia lo registra como el paralítico de Betesda. Este hombre llevaba 38 años de estar postrado en ese lugar. 38 años de estar esperando. 38 años, aleluya, de estar albergando la esperanza. El deseo en su corazón de algún día poder introducirse en esas aguas y poder recibir la sanidad, volver a caminar, volver a experimentar esa virtud, esa capacidad de caminar, de dar pasos, aleluya, de poder desenvolverse en la vida por sí solo, no estar dependiendo de nadie más. Y es que ese es el problema, mi amado hermano. Yo estaba meditando en eso. ¿Qué es lo que representa la parálisis? Que el Señor nos quiere enseñar a través del personaje de la Biblia en San Juan capítulo 5, de este paralítico de Betesda. Y es que muchos de nosotros nos representamos a través de este personaje. Muchas personas en este tiempo, aleluya, podrían identificarse con este personaje. Y tal vez usted estará pensando y diciendo, ¿verdad? No, pero yo tengo la facultad de caminar, yo camino, yo voy al centro, yo voy acá, yo voy allá, yo estoy en mi trabajo, yo hago esto, yo hago el otro, aleluya. Puede ser de que tú tengas esa virtud, puede ser de que tú tengas esa capacidad, pero algunos están padeciendo de una parálisis espiritual, una parálisis emocional, una deficiencia, una enfermedad espiritual que no les permite avanzar, que los mantiene estáticos, porque la parálisis, mi amado hermano, es cuando esa enfermedad, es cuando esa deficiencia te quita la capacidad de moverte, te quita la capacidad, la facultad de poder avanzar. Aleluya. Tú podrás ir a tu trabajo, tú podrás hacer lo que tú quieras, aleluya, pero espiritualmente estás estancado. No vas para ningún lado. Tal vez tienes años dentro de la congregación o dentro de la iglesia, aleluya, pero no has avanzado espiritualmente. No has crecido, no has madurado, aleluya. Al contrario, vas para atrás como el cangrejo, vas de retroceso. Porque algunos comenzaron en las primeras sillas, hoy se sientan en las sillas de en medio, otros se sientan en las últimas sillas y posteriormente están sentados ahora en las sillas del estanco, en las sillas de la caverna, en las sillas, aleluya, de las fiestas. ¿Por qué? Porque poco a poco, en vez de avanzar, fueron restando su vida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron afectados por la parálisis. El enemigo trajo esa enfermedad a sus vidas, aleluya. Y hoy están ahí estancados. Hoy están ahí que no pueden moverse para ningún lado. Hoy están ahí que dependen de que otra persona venga y les dé una palabra. De que dependen de que una persona se acerque y los levante y los introduzca de nuevo, aleluya, al lugar de encuentro con Cristo Jesús. Así como aquel cojo de la Hermosa, que fue necesario que Pedro y Juan, aleluya, se acercaran a él y lo tomaran de la mano y le dieran una palabra de poder, una palabra de sanidad, aleluya, para que ese hombre se restaurara sus canillas, sus piernas, aleluya, y pudiera coger fuerzas para poder introducirse a aquel lugar donde él por muchos tiempos, es más, dice la Biblia, registra que desde nacimiento este hombre había sido cojo. Tal vez conocía la iglesia por el lado de afuera, porque toda la vida él se postó ahí, o lo pusieron ahí para mendigar y estar dependiendo de las limosnas de las personas que iban a ese lugar. Hermano, anoche yo meditaba en esto y decía, ¿cuántos de nosotros estuvimos en algún momento, en algún tiempo? Yo recuerdo antes, aleluya, cuando yo todavía no había tenido un encuentro con Cristo. Yo era un paralítico. Yo era una persona que estaba estancada. Yo era una persona que me arrastraba por la vida, aleluya. Y tal vez yo caminaba, andaba de aquí para allá, trabajando y haciendo cuanta cosa, aleluya, trabajando como burro, pero nunca miraba la luz del día. Yo daba testimonio el día de ayer, aleluya, como yo estaba atado de los vicios. No solamente de uno, yo estaba atado del vicio del alcohol, del cigarrillo, de las chiviadas, aleluya.
Yo cobraba los días sábados a las 12 en punto del mediodía. A las 3 de la tarde no tenía ni un 5 y me iba ebrio para mi casa. Y allá surgían los problemas con mi esposa o con la compañera de hogar que tenía en ese tiempo. Y es ahí donde comenzaban los pleitos. Es ahí donde comenzaba, aleluya, el diablo a mover los hilos, hermano. ¿Qué es eso? Eso es parálisis. Así nos identificamos cuando no tenemos a Cristo Jesús, con este personaje que habla la Biblia, mencionado como el paralítico de Betesda. Cuando tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú eres un paralítico espiritual. Tú eres una persona con muchas deficiencias. Tú eres una persona enferma, una persona que necesita urgentemente sanidad. Sanidad primeramente en tu corazón, sanidad en tu mente, en tu alma, aleluya. Yo mencionaba, o el Espíritu Santo ponía en mi corazón el decir estas cosas. En estos tiempos, ¿cuántas personas, aleluya, en estos tiempos han declarado con su propia boca en algún momento de frustración y han dicho a viva voz de que nunca han experimentado la verdadera felicidad? Y eso es claro, eso es lógico, porque el mundo lo que ha experimentado es una felicidad ficticia, una felicidad pasajera, una felicidad que el mundo da, una paz, aleluya, que la misma Escritura describe como efímera, pasajera, porque la verdadera paz, la verdadera felicidad solamente la encontramos con Cristo Jesús o a través de Cristo Jesús, porque Él es el que nos da esa capacidad, esa virtud de poder entrar a esos lugares de reposo, de poder disfrutar de esa bendición, aleluya, de poder degustar de la presencia de Dios. Y cuando entramos a la presencia de Dios, ¿qué es lo que encontramos? Abundancia. ¿Qué es lo que encontramos? Aleluya, bendición. Porque ¿qué es lo que dijo el salmista? Porque en la presencia de Dios hay bendición, hay plenitud, hay gozo, hay alegría, aleluya. Eso es lo que hay en la presencia de Dios. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, dice la Escritura. Porque el salmista de alguna u otra manera había experimentado, había degustado de la presencia de Dios, aleluya, después de que había permanecido en angustia, después de que su alma se encontraba atribulada. ¿Cuántas personas en estos tiempos, hermano, caminan frustrados, caminan fracasados, caminan, aleluya, decepcionados, porque no han podido alcanzar lo que ellos desean, no han podido ver la luz del día, han trabajado toda su vida y no han podido salir adelante, aleluya? ¿Por qué? Porque han estado luchando en su propia fuerza. No le han dado la oportunidad a Cristo, no le han dado la oportunidad a Dios de poder enderezar sus caminos, de poder enderezar su vida. ¿Por qué? Porque esto comienza con nosotros. Esto comienza en nosotros, aleluya. ¿Cómo? Con una decisión, mi amado hermano. La bendición nuestra depende de la decisión que nosotros tomemos. Mire que este hombre estaba ahí. Hacía 38 años, dice la Escritura. A Jesús lo asombró esto, le llamó la atención, porque dice el verso 4, aleluya, que en ese lugar descendía de vez en cuando un ángel que movía las aguas, y todo el que se introduciese ahí quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero dice ahí el verso 5, este hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo, que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, o sea, le llamó la atención a Jesús el tiempo que este hombre llevaba en ese lugar. ¿Cuánto tiempo llevas tú luchando en tus propias fuerzas, queriendo salir adelante en tus propias fuerzas? ¿Cuánto tiempo llevas tú arrastrándote por la vida a otras personas, a otros hombres o a otras mujeres? ¿Cuántas personas hoy en día, hermano,
viven arrastrándosele a otro hombre, cuando la misma Escritura declara que maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. La Biblia nos manda, aleluya, que no pongamos nuestra confianza en el brazo de hombre. No estoy diciendo que vamos a andar, ¿verdad?, por la vida desconfiando de todo mundo. Cuando la Biblia nos dice que maldito el hombre que confía en otro hombre o pone su confianza en otro hombre, está hablando de que tú pongas tu dependencia en otro ser humano, cuando nuestra dependencia debe de estar en Dios solamente, aleluya. Cuando antes de nosotros ir a molestar a alguien por algo, que nosotros consultemos a Dios, le pidamos a Dios en oración, diciéndole: Señor, yo dependo completamente de ti, de tu gracia, de tu favor. Si en algo te he fallado, por favor, perdóname, límpiame de todas mis faltas, purifícame, santifícame en tu palabra. Aún de los pecados que me son ocultos, como dijo el siervo David, aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros fallamos, cometemos pecados que no nos damos cuenta. Entonces todos esos pecados se van acumulando, y por causa de esos pecados, entonces nos viene la corrección, nos viene la disciplina, viene el castigo. Porque eso es lo que declara la Biblia: cada uno recibirá su recompensa conforme a las obras que éste hace. Lo que tú siembras, eso cosecharás, dice la Escritura. O sea que si tú andas por la vida haciendo maldades y pensando maldades y practicando el pecado, tú no esperes la bendición de Dios sobre tu vida. O la puedes esperar, pero nunca te va a llegar, por causa de tus prácticas, por causa de tu maldad, por causa del pecado que hay en ti. Por eso me gustaba aquella frase que decía el pastor Freddy en una predicación, aleluya, en la iglesia, Padre, Hijo y Espíritu Santo: ay de aquel que le dice al impío te irá bien, cuando la misma Escritura dice y nos enseña que le digamos al justo te irá bien, aleluya. Pero ¿quién es el justo? ¿Qué persona puede ser justo, aleluya? Aquel que practica la justicia, aquel que vive conforme a la palabra, aquel que vive bajo el temor de Dios, honrando a Dios, aleluya, y glorificando a Dios, aquel que vive para honrar el nombre del Señor Jesucristo, que hay temor en él, en su corazón y en su mente, aleluya, que respeta las cosas de Dios, que respeta la palabra, que respeta al Espíritu Santo, que respeta a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ese es un justo. Entonces la Biblia nos dice que le digamos al justo te irá bien, Dios te va a bendecir. Pero ¿qué sucede en estos tiempos? A cualquiera le decimos Dios te bendiga. A cualquiera le decimos, aún a los peores pedantes, aleluya, de esta tierra, le decimos Dios te bendiga o Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque queremos ganar adeptos, queremos hallar la gracia de los hombres y no la de Dios. Dejamos a un lado la gracia de Dios por buscar la gracia de los hombres, como dijo el apóstol Pablo. Si yo buscara la gracia de los hombres, entonces no sería un verdadero hijo de Dios, no sería un siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar la gracia de Dios. Aleluya. Y al hombre decirle la verdad conforme a sus hechos, así recibirás tu recompensa. Si tú eres pecador o pecas deliberadamente, pues recibirás el pago de ese pecado. Tarde o temprano la factura te va a llegar a tu vida. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte de todo corazón y no volverlo a hacer, y vivir conforme a la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Este hombre llevaba 38 años postrado allí, en ese lugar. Ahí hacía sus necesidades, ahí comía en medio de esa hediondera, en medio de ese mal olor, aleluya. Porque una persona, hermano, de cuando pasa mucho tiempo sin bañarse, estancado en un solo lugar, esos trapos, me imagino yo que era un mosquero, que era un animalero, era un bichero lo que cargaba en esos trapos, en esos harapos, aleluya. Porque ahí hacía sus necesidades él, y ahí comía de lo que la gente le compartía. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Por 38 años este hombre estaba ahí estancado, pero albergaba la esperanza de que algún día
él iba a recibir su sanidad. Así hay mucha gente. Lastimosamente la mayoría mueren. Yo he dado testimonio aquí. Yo he estado en lugares, en congregaciones, donde se habla de un Dios poderoso, donde se habla del gran poder de Dios, de los milagros que Jesús hacía, del poder de la palabra, del poder de la unción, del Espíritu Santo, aleluya. Mas sin embargo he visto gente morir y pasar por enfrente cuando los llevan para el cementerio, porque nunca recibieron lo que ellos esperaban, nunca tuvieron la oportunidad, así como este paralítico, aleluya, que por 38 años estuvo ahí postrado enfermo, aleluya, sin poder recibir el milagro hasta que llegó Jesús. Pero bendito sea el Dios Todopoderoso, que Jesús se apiadó de ese hombre, que cuando Jesús se dio cuenta que llevaba mucho tiempo en ese lugar y en esa condición, el Señor, aleluya, con todo el amor del mundo le preguntó: ¿quieres ser sano? Yo anoche me sorprendía por la pregunta del maestro. Yo me sorprendía porque yo decía, pero qué pregunta, ¿verdad? Qué pregunta, aleluya, la del Señor para este hombre. Pero yo pude entender por qué el Señor le hizo esa pregunta a este hombre. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos muchas veces ponemos como prioridades en nuestra vida cosas que no tienen fundamento, que no tienen valor. Así como hay mucha gente en esta generación. Hermano, es increíble escuchar las oraciones de la gente. Es increíble escuchar las peticiones de la gente. Bendito sea el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que al menos aquí en mi programa, ¿verdad? O en mi participación a través de esta plataforma, es rara la gente que me solicitan oración. Tal vez es porque se dan cuenta que a través de la palabra o las predicaciones mías, lo que yo hago o trato de inculcarle a la gente es que aprendan a orar, de que ellos peleen su propia batalla, como le decía yo al pastor Freddy allá en el trabajo. Porque ese es el grave problema que tenemos, hermano, en las instituciones, en las iglesias, en los templos, que el liderazgo que tenemos, aleluya, ha mal acostumbrado al pueblo a depender de ellos, porque esto es lo que les encanta a los ególatras, esto es lo que les encanta a los vanagloriosos, esto es lo que les encanta el liderazgo egoísta, codicioso que tenemos, aleluya, que la demás gente dependa de ellos y no de Dios, aleluya. Pero aquí en Transformación nosotros hacemos lo contrario y enseñamos lo contrario de eso. Nosotros le decimos a la gente: abóquese a la palabra, lea la palabra, pídale al Espíritu Santo, aleluya, que le revele la palabra. Nosotros estaremos orando por ustedes, por la iglesia, como oraba el apóstol Pablo y decía: cuando yo me di cuenta de la fe que ustedes albergaban, aleluya, yo oro al Señor, le doy gracias al Señor por esa fe. Pero también oro al Señor para que sus ojos sean abiertos, los ojos del entendimiento se les abran y ustedes puedan recibir el rema, la revelación del Espíritu Santo, la sabiduría de lo alto, que venga el Espíritu de sabiduría y revelación sobre su vida, sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de cuán grande y poderoso es nuestro Dios, de cuán grande y poderosa es la gloria del Señor, aleluya. ¿Para qué? Para que vengamos delante de Él con temor, con temblor, y le solicitemos a Él lo que nosotros necesitamos. Aleluya. Ese es el trabajo de transformación. Ese es el trabajo de la iglesia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el trabajo nuestro como líderes. Enseñarle estas cosas a la gente, aleluya, para que la gente puedan crecer espiritualmente, para que la gente salgan de esa parálisis espiritual en que se encuentran, para que salgan del estancamiento, para que se levanten, para que tomen su lecho y anden. Jesús no le cargó el lecho, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. Jesús no le cargó el lecho al paralítico. Él le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, aleluya. Usted tiene que aprender a levantarse. Usted tiene que aprender a agarrar la palabra. El Señor nos da la palabra, aleluya. Pero usted tiene que recibir esa palabra, creer esa palabra en su corazón, en su espíritu. Tomar su lecho, tomar allí donde usted se encontraba postrado, aleluya. Levantarse y andar, aleluya, en el poder de Dios. Y la palabra terminará de hacer la obra en su vida. Eso es lo que enseña las Escrituras.
La Escritura no nos enseña que nosotros corramos al hombre y le solicitemos al hombre y le revelemos todas nuestras debilidades al hombre. ¿Para qué? Para que después se ande burlando y ande hablando y ande divulgando nuestras debilidades. Por eso la misma Escritura dice: maldito el hombre que deposita su confianza en otro hombre. Usted no tiene que ir a contar sus debilidades, sus defectos a nadie, hermano. Y si bien es cierto, hay consejeros, hombres y mujeres de Dios que Dios levanta con esta capacidad, con un espíritu, aleluya, afable, prudente, para poder acercarse a la gente y que la gente pueda contarle sus problemas y ellos poderles compartir una palabra de sabiduría, de ciencia, aleluya. ¿Para qué? Para que ellos se puedan levantar y seguir adelante buscando a Dios. Pero son raros y contados. Por eso lo que necesitamos es discernimiento de espíritu, hermano. Le digo esto, ¿verdad? Porque nosotros todos hemos pasado algún bache, ¿verdad? O algún problemita con ese tipo de situaciones. Todos hemos caído en algún error y le hemos contado nuestras cosas a alguien que después nos traicionó, nos defraudó, aleluya. Personas que antes nosotros habíamos depositado nuestra confianza y le revelamos nuestras debilidades. Después ellos usaron esas debilidades para atacarnos, para devolvernos el ataque, aleluya. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pongamos nuestra confianza en Dios, en su palabra. Pero para eso usted y yo necesitamos aprender a depender de Él. Por eso el Señor le dijo: ¿quieres ser sano? La pregunta es: ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad tuya en tu corazón? Aleluya. Porque el Señor te puede sanar de cualquier parálisis. El Señor te puede sanar cualquier enfermedad que tú tengas o que padezcas. No hay problema para Jesús sanar un cáncer. Jesús no tiene problema para sanar a alguien de una diabetes, de una migraña, de un tumor, de un problema gastrointestinal o de un problema pulmonar o de vía respiratoria. Jesús no tiene ningún problema con sanar a alguien, levantarlo de una silla de ruedas o levantarlo de una cama donde se encuentra postrado. Él no tiene problema. Porque Él pregunta: ¿quieres ser sano? La pregunta es: ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad nuestra? Porque la mayoría de la gente en estos tiempos, hermano, la prioridad de ellos es casa, es carro, es dinero. Yo he escuchado personas que dan lástima. Dan lástima cuando uno les presenta el evangelio, cuando uno les da la oportunidad, aleluya, de poder acercarse al Señor. Ellos dicen: no, yo lo que necesito es economía. Yo lo que necesito es un milagro de financiero. Yo lo que necesito es que el Señor me prospere. Y Dios lo puede hacer. Pero ¿y qué? ¿De qué te sirve ganarte al mundo entero? ¿De qué te sirve prosperar en la vida? ¿De qué te sirve que puedas comprar los lujos o las cosas que tú quieras, aleluya, con el dinero que Dios te provea, o que lo obtengas a través de tranzas, qué sé yo? ¿De qué te sirve si tu alma se va a perder, se va a podrir en el infierno? Si vas a vivir desdichado toda tu vida. Algunas personas tienen esa virtud. Algunas personas tienen acceso a la economía, al dinero, son prósperos, pero están podridos, están enfermos, están achacosos, aleluya. Dígamelo a mí, yo conozco a varios, hermanos. Y son personas que no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque hacen culpable a Dios de la condición de que ellos viven, de que tienen dinero para vivir 7 vidas en esta tierra, pero hay una enfermedad que los está consumiendo. Hay una discapacidad que no les permite degustar de todo ese dinero que tienen. Porque yo conozco a algunos que están podridos en dinero, hermano, pero no pueden sentarse a la mesa a degustar un delicioso pollo chuco, ¿verdad? No pueden comer una chuleta. No pueden comer un plato de arroz, aleluya, delicioso. Sino que están amarrados, están atados a una dieta.
por causa del azote que están recibiendo en su cuerpo, en sus órganos. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Y esa es la prioridad de la mayoría de la gente en este tiempo. Las cosas materiales. ¿De qué te sirve alcanzar o tener muchas propiedades en esta tierra, si al final lo único que vas a tener va a ser un pedacito de tierra allá en el cementerio donde te van a sembrar, donde te vas a podrir, donde te vas a deshacer? No te vas a poder llevar ese carro viejo. Ahí no te van a poder meter esa casa vieja o esas cosas de lujo que tú tienes, o todo ese dinero que tú tienes amontonado en los bancos. No vas a poder llevarte esas cosas. Eso se va a quedar aquí, porque todas esas cosas van a llevar fuego. Aunque algunos, dice la misma escritura, que otros van a disfrutar todas estas cosas. Algunos ancianos, algunos viejos, destruyeron su vida, se afanaron tanto, aleluya, amontonando riquezas, que al final se mueran desdichados. Yo conocí uno aquí en el centro que tenía tanta plata que lo único que comía al mediodía, por no gastar, hermano, compraba una lempira de tortillas y un aguacate, y ahí se lo encontraba usted en la acera comiendo tortilla con aguacate. Y no estoy diciendo que eso es pecado, no. Estoy diciendo, aleluya, de que por causa de amontonar riquezas, de querer alcanzar el mundo, se vuelven tan codiciosos y tan mezquinos con ellos mismos, egoístas con ellos mismos, que se olvidan del bienestar y el beneficio de su alma. De tal manera que este hombre, ahí lo hallaron muerto en una de sus habitaciones. ¿Qué es lo que hicieron los hijos? Agarraron ese viejo, ¿verdad? Lo sembraron, hermano, lo fueron a enterrar, porque ¿qué más iban a hacer? No lo iban a tener ahí de adorno. Lo fueron a sembrar. Y mire, empezaron a repartirse todo ese billete. Y empezaron ellos a disponer de todas esas riquezas y ese bienestar. Y ahí está. ¿En qué quedó? Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Por eso Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Pero de la sanidad que el Señor nos está hablando aquí no es tanto de la parálisis, no es tanto de la enfermedad que tú padeces. La sanidad de la cual Jesús te está ofreciendo es la sanidad de tu corazón, la sanidad de tu alma. Porque muchas veces la enfermedad que tú manifiestas en tu cuerpo es el reflejo de la enfermedad que hay en tu espíritu o en tu alma. El alma de muchas personas se angustia, llora, se lamenta en lo más profundo de su ser, por causa de que es un alma que está siendo castigada por el azote del enemigo. Hay un demonio asignado, aleluya, para cada persona, que se encarga de azotar esa alma, de castigarla, de andarlos por la vida errante, de introducirle o castigarle con cualquier tipo de enfermedad. Y esa es la sanidad que el Señor está ofreciendo hoy. La sanidad que el Señor está ofreciendo es la sanidad del corazón. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón, pueblo? ¿Cómo está tu corazón, amigo, hermano, iglesia de Cristo? ¿Cómo está tu corazón? Líder, pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro. ¿Cómo está tu corazón? Aleluya. Porque muchos de nosotros podemos aparentar tener una vida religiosa, entregada a Dios. Podemos aún estar trabajando arduamente, como le dijo el Señor a la iglesia de Timoteo en Éfeso. He aquí, yo conozco tus obras. Yo conozco que eres muy dado y eres muy entregado a la obra, aleluya, al trabajo en la obra del Señor. Estás envuelto en muchas actividades. Eres muy celoso con la obra. Y aún dice, aborreces a aquellos que dicen ser apóstoles y los has encontrado mentirosos. Era una iglesia que estaba muy sumergida en las actividades en la iglesia.
en el pueblo, aleluya. Era una iglesia dadivosa, era una iglesia trabajadora, era una iglesia que estaba, podríamos decir que entretenida haciendo estas cosas, porque estaba trabajando para la obra del Señor. Pero era una iglesia que estaba lejos de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo, a través del puño y letra del apóstol Juan, le envió a decir: yo tengo algo contra ti. A pesar de que haces todas estas cosas, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Te has desconectado de mi presencia. Te has alejado del lugar de encuentro. Ya no te conozco. Ya no eres de los míos. Tienes que regresar y hacer las primeras obras. Tienes que volver al lugar de encuentro. Tienes que volver a recuperar el primer amor. Porque no sea que venga yo pronto y quite tu candelero de su lugar. Hermano, aquí hay mucha gente, en esta generación hay mucha gente engañada, creyendo de que si Cristo viene, ellos van para el cielo. O si la muerte los sorprende, ellos van para el cielo. Porque aún en las predicaciones, en los velorios, en los lugares, ¿verdad? Ahí de velatorio, los mismos ministros le hacen creer a la gente de que ese difunto, de que esa persona que falleció ya está en un mejor lugar. Y tal vez era una persona inconstante, era una persona que nunca decidió rendir su corazón y su vida a Cristo. Tal vez hacía acto de presencia en el templo, tal vez era una persona obediente al pastor, pero no ejercía o practicaba la obediencia a la palabra de Dios. Porque así hay mucha gente en estos tiempos. Gente que están envueltos en los negocios de mi padre. Gente que se involucran en las actividades de la iglesia, pero nunca han rendido su corazón a Cristo. Nunca han experimentado el verdadero arrepentimiento, porque si hubieran experimentado el verdadero arrepentimiento, estaríamos manifestando frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista, aleluya, en medio de la multitud, en medio de los bautismos, aleluya, que él estaba llevando a cabo, cuando vio que los fariseos y los saduceos y los herodianos, el liderazgo, el Sanedrín, se había hecho presente ahí, Juan los reprendió y les dijo esta palabra con autoridad fuerte, diciéndoles: hey, víboras, ¿y ustedes qué esperan para mostrar frutos dignos de arrepentimiento? Óigame, eran los líderes que les hablaba de esta manera. Era el liderazgo de aquel tiempo. Eran los representantes, la institución, aleluya, de los líderes en aquel momento. Se imagina, ¿verdad?, que en este tiempo Dios levantara a alguien con esa autoridad y se apostaran, ¿verdad?, delante de la institución, ¿verdad?, de esta, aleluya, de pastores, y les dijera: a ustedes, víboras, serpientes, ¿y a ustedes quién los llamó? ¿A ustedes quién les dio participación de esto? ¿Cuándo van a mostrar frutos dignos de arrepentimiento? Hermano, eso sería algo sobrenatural, algo poderoso, aleluya, que debería de poner a pensar, ¿verdad?, a la institución, a los pastores, a los ministros, aleluya. Pero ¿qué sucede? Hoy nos envolvemos tanto y nos metemos tanto en la misma atmósfera de ellos y nos involucramos tanto con adúlteros, con gente fornicaria, con ladrones, con mentirosos, engañadores, con pongueros, con tracaleros, porque de todo eso hay en la viña del Señor. Y como no hay discernimiento, y como nos dejamos llevar por nuestros ojos, ¿verdad?, y porque vemos de que aquel anda en una buena máquina, en un buen carro, y que tiene un gran templo, y de repente tiene alguno que otro ahí, ¿verdad?, pueblo, pensamos de que Dios está con él, y no es así. La Biblia enseña claramente
de que mucha de esa gente, hermano, se van a quedar y se van a perder. Congregaciones enteras, pueblos enteros que andan detrás de los hombres y no de Dios, que andan detrás de una ideología o una doctrina de hombre que viene del mismísimo infierno, que es transferida por doctrinas de demonios. Gente que han adoptado doctrinas erróneas, hermano, para obtener lo que ellos quieren o para escalar los peldaños que ellos necesitan o quieren en este mundo. Hermano, yo conozco varios ministros, hombres que comenzaron bien, que comenzaron derechos, aleluya, que eran temerosos de Dios. Gente que cuando usted les escuchaba el mensaje, un mensaje sencillo, pero se sentía la presencia de Dios. Hoy usted los ve ahí abrazándose, codeándose, besuqueándose con la mayoría del Sanedrín. Y compartiendo las mismas publicaciones que ellos comparten. Y hablando lo mismo que ellos hablan. ¿Por qué? Porque se corrompieron, porque andaban buscando la gracia de los hombres y no la gracia de Dios, hermano. Y hoy andan lejos de Dios. Hoy andan apartados de Dios. Se quedaron con el lenguaje, pero perdieron la presencia de Dios. Perdieron la virtud, perdieron la capacidad de oír a Dios. Hoy están escuchando muchas voces, porque esta gente escucha voces y ellos creen, como me mandó a decir el Señor, ¿verdad? En determinado momento, ellos creen que es Dios que les está hablando. Pero no, es la voz del enemigo que les habla a sus espaldas, que les solloza, les susurra al oído. En las noches cuando ellos están durmiendo, no es la voz de Dios que les habla, es el enemigo que los ministra. Y cuando ellos se levantan por la mañana, se levantan con una nueva idea, una nueva ideología que implementan en sus congregaciones para poder prosperar, para poder crecer, para poder aumentar el número de los miembros, aleluya. Estrategias humanas que andan adoptando de aquí, de allá, de todos lados, hermano. Porque lo menos que hacen es humillarse delante de la presencia de Dios y pedirle a Dios que lo limpie, que lo libere, que lo sane. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos no creen, o ellos creen de que ellos están bien con Dios. Esto se llama autojustificación, y ese es el primer pecado del ser humano. Creer que está bien con Dios. Creer que merece el cielo, que merece el reino de Dios, que merece todas las bendiciones de Dios. Aleluya. Cuando ellos mismos se encuentran en una plataforma de pecado, llenos de inmundicia, llenos de maldad, de malicia. Aunque tengan un lenguaje religioso, pero dentro de ellos hay oscuridad y hay tinieblas, hermano. Y donde hay ausencia, donde hay oscuridad y tiniebla, hay ausencia de luz. Ahí no está Cristo. Ahí no hay Espíritu Santo. Ahí lo que hay es otra cosa, ¿no? La Biblia lo registra como cuevas de demonios. Por eso usted va a ver a la gente siendo afectados por muchas cosas, aún dentro de las congregaciones. Gente atada, gente que son víctimas de brujería. ¿Cómo es posible? Caramba. Yo no concibo, hermano. Cuando a mí me dice alguien, están trabajando a fulano de tal o a fulana de tal, le han hecho brujería. Y yo pregunto, pero ¿y esta persona no se congrega? Sí, está yendo a la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que está congregándose, que es cristiana, que ella dice ser hija de Dios o hijo de Dios, está siendo afectado por un trabajo del enemigo a través de un viejo chuco o una vieja chuca que practica la brujería? ¿Cómo es posible? Si la misma palabra dice, aleluya, que la escritura, la palabra es mi escudo, es nuestro escudo. Isaías declara, aleluya, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, o sea, no podrá ejercer poder sobre nosotros. Que toda maldición lanzada en contra nuestra pierde efectividad, se desvanece. Y en algunas ocasiones Dios la convierte en bendición para nosotros.
Pero eso es cuando nosotros habitamos en la presencia de Dios. Cuando hacemos lo que el salmista declara en el Salmo capítulo 90 y dice: el que habita al abrigo del Altísimo, este morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero es que eso es lo que sucede. Para que toda esta palabra se vuelva escudo a nuestra vida, tenemos nosotros que habitar en la presencia de Dios. Tenemos nosotros que permanecer en la presencia de Dios. Ahora lo que sucede es que la mayoría de la gente hoy, ellos no habitan, ellos son visitas nada más. Visitan a los templos en cada culto. Visitan esos lugares donde se habla de Dios, donde se habla la palabra de Dios, pero Dios no está ahí. Y por esta causa están expensas de cualquier cosa. Al enemigo le place enviarles una enfermedad, ¡pum!, la recibe. No hay ninguna oposición. Al enemigo les place robarle una bendición, se las quita. Al enemigo le place ponerlos a arrastrársele, a humillársele a otro hombre, ellos van y lo hacen, pero no se humillan delante de Dios. La mayoría de la gente en estos tiempos, hermanos, son expertos para humillarse a otro ser humano. Ahí usted los va a ver detrás de los políticos, detrás de todos esos viejos ordinarios endemoniados, detrás de homosexuales, detrás de lesbianas, gente ordinaria endemoniada, hermanos, que practican hechicería, brujería, para poder estar en esos puestos. Y ahí anda la gente lumba, ¿verdad? Detrás de eso. Hermano, mire, a mí la vez pasada me contaban de que en una concentración aquí andaba un pastor, había hasta cancelado el culto y había agarrado a todos los feligreses, ¿verdad?, toda la membresía, y se los había traído ahí a hacerle bulto al personaje ese que estaba haciendo campaña aquí en el barrio. Hermano, ¿qué tipo de liderazgo mediocre, endemoniado tenemos? Caramba. Este tipo de liderazgo necesita sanarse, necesita sanidad primeramente del corazón, ser liberado de esos demonios. Necesitan verdaderamente convertirse a Cristo de todo corazón. ¿Cómo yo voy a seguir un personaje de esto, hermano? No, hombre, caramba. Mire, si hay algo que yo le pido a Dios, que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo nos guíe por el camino correcto y que nos ponga la gente correcta delante de nosotros para que nosotros aprendamos a escuchar a esa gente. Yo por eso últimamente yo no es a cualquiera que escucho, hermano. ¿Por qué? Porque yo he aprendido esto en el transcurso de los años. He llevado mis tumbos, he llevado mis caídas, aleluya, por causa de andar siguiendo cabezones endemoniados. Pero el Espíritu Santo, es su misericordia, Dios, aleluya, me ha enseñado todas estas cosas por medio de la palabra y por medio de las experiencias que hemos tenido. Aprender a seguir hombres y mujeres ungidos, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que permanecen humillados delante de la presencia de Dios, hermano. Que de repente tengan sus defectos y cometan sus errores, sí, pero que sean hombres y mujeres que cuando se presentan delante de la presencia de Dios se humillan y se arrepienten de todos sus errores y de todas sus faltas. Pero ese tipo de liderazgo mediocre que tenemos, vanaglorioso, codicioso, que camina como esos pavos reales con el plumaje abierto y que se creen la mamá de Tarzán, que se creen los supermanes de las congregaciones. No, hombre, y hay que ir soltando eso, hermano. O hay que confrontarlos, hay que decirles sus verdades en la cara, decirles: ustedes lo que necesitan, víboras, es arrepentirse y volverse de sus malos caminos, que se conviertan a Cristo Jesús de todo corazón. ¿Para qué? Para que ustedes no se pierdan y esta grey, la cual ustedes están dirigiendo, no se vayan a perder también. Porque ¿qué dice el libro de Oseas? En el capítulo 4, verso 6. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, le faltó revelación, no se dio cuenta del tipo de sacerdote que tenía. Porque el sacerdote había desechado el conocimiento de Dios. Ellos estaban predicando lo que ellos querían. Habían hecho a un lado la palabra revelada del eterno Dios. Habían dejado de oír a Dios y ellos estaban creando o habían creado su propio mensaje.
y la gente estaban creyendo en el mensaje de ese hombre. Entonces Dios los reprende fuertemente y les dice: por cuanto desechasteis el conocimiento de Jehová, yo te desecharé del sacerdocio. Y no solamente tú, sino todos tus hijos se perderán. Lea la Biblia, caramba. Dios sentenció a ese sacerdote junto con sus hijos de sangre y hijos espirituales. O sea, no solamente el sacerdote se iba a ir al infierno, sino que toda la congregación junto con él se iban a perder por causa de que habían hecho a un lado el conocimiento de Dios. Y porque no había conocimiento de Dios, entonces no había temor de Dios. Cada quien estaba viviendo a su antojo, hacían lo que querían, vivían el evangelio como ellos querían y les parecía. Pero ellos creían que Dios estaba obligado a responderle cada una de sus necesidades, y no es así, hermano. Aleluya. Así que en esta noche la pregunta es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y le dijo el paralítico al Señor: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mire cuál es el problema nuestro como seres humanos. Siempre le estamos echando la culpa a otro. Siempre estamos buscando culpables. Este hombre, el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Él no le está preguntando por qué estás así o por qué no has sido sanado. Jesús le está preguntando, le está haciendo una pregunta clara, sencilla de responder. Solamente tenía que decir sí o no. Pero él comienza a argumentar y a explicarle por qué él se encuentra así, en esa condición. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. No tengo quien me ayude. No tengo a alguien que me palanquee para poder yo conseguir ese trabajo. No tengo un familiar que me ayude. No tengo a alguien en los Estados Unidos que me envíe esa ayudita que yo necesito para poder salir adelante, para poder montar mi negocio. No tengo quien me eche la mano. No tengo quien me sustente, quien me levante y me pueda introducir a las aguas cuando las aguas están en movimiento. Por esa causa yo estoy en esta condición. ¿Cuántas respuestas nosotros podríamos sacar de ahí? De ese argumento de ese paralítico. Porque el ser humano está lleno de argumentos, hermano. Usted le pregunta a cualquier persona aquí en este lugar: ¿por qué causa le ha costado salir adelante? Le va a decir un montón de causas. Yo mismo le podría nombrar muchas acerca de nosotros. Y yo tengo muchos argumentos. Yo podría decir, ¿verdad?, que la familia nuestra no nos ha querido apoyar, que nos dejaron aislados, que nos dejaron... Que la gente, ¿verdad?, la familia nuestra que tiene buenos puestos, buenos lugares, buenas posiciones, no nos ha querido echar a la mano para poder salir adelante y nosotros poder alcanzar un mejor nivel de vida espiritual secular. Podría argumentar muchas cosas, pero eso a mí no me afecta, hermano. ¿Por qué? Porque yo desde hace tiempo aprendí eso. Que yo no dependo de ni mi familia, yo no dependo de ningún particular, yo no dependo ni de mis vecinos, yo no dependo ni de nadie, hermano. Mi dependencia es de Dios. Mi dependencia y la de mi familia está en Dios. Yo dependo de esta palabra. Yo lo que necesito es una palabra. Porque la Biblia a mí me enseña, aleluya, que cuando aquel pueblo Israel estaba en el desierto muriéndose de hambre, muriéndose de frío, muriéndose de enfermedades, padeciendo muchas necesidades, lo que Dios hizo fue enviarles la palabra. Y la palabra, dice, los sanó. Y la palabra los liberó de la ruina en que estaban. Lo que tú y yo necesitamos es una palabra de parte de Dios. Lo que tú y yo necesitamos es una palabra que venga
de la boca de Dios para que nosotros podamos alcanzar lo que deseamos. Aleluya. Bendito sea su nombre. ¿Quieres ser sano? Yo quiero ser sano. Es lo único que el paralítico necesitaba responder. Sí, quiero ser sano. Y el Señor le dijo: levántate, deja a un lado tus argumentos, deja a un lado tus excusas. Eso es lo que el Señor nos dice en esta noche. Deja a un lado tus argumentos, deja a un lado tus excusas, deja a un lado tus fracasos, deja a un lado las mentiras, el engaño, la falsedad, la mediocridad, la hipocresía. Deja a un lado ya de arrastrarte a otra gente que lo único que hacen es burlarse de ti. Deja de andar detrás de gente, aleluya, que lo único que hacen es reírse de ti, de tu condición. Y aprende a poner tu confianza en Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón a Dios. Deja que la palabra de Dios renueve tu mente, aleluya. Que Él transforme tu vida. Y verás la gloria de Dios en esta tierra, como dijo el rey David. No se cerrarán mis ojos sin antes yo ver la gloria de Dios manifestada en la tierra de los vivientes. Pero la única manera de poder ver el cumplimiento de esa palabra en mi vida, en tu vida, es que tú y yo aprendamos a rendir nuestro corazón y nuestra mente a Cristo Jesús. Es dejar que la palabra ordene nuestros caminos, nuestros pasos. Como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Aleluya. Dejemos que la palabra de Dios nos instruya. Dejemos que el Espíritu Santo haga el trabajo, haga la obra en nosotros. Aleluya. Nosotros solamente humillémonos delante de su presencia. Aprendamos a vivir en el temor de Dios, respetando su palabra, respetando su presencia, viviendo con humildad y sencillez de corazón, porque con ellos habita el Señor. En cambio a los soberbios los ve de lejos, dice la misma Escritura. Así que si tú eres un soberbio, si tú eres un orgulloso, tú estás lejos de Dios. Aprende a humillarte y a ser sencillo delante de la presencia de Dios, porque con ellos está el Señor. El Señor está cerca de los humildes y sencillos de corazón, con aquellos que permanecemos postrados delante de su presencia, reconociendo que nuestra dependencia viene de Él. ¿A dónde iré yo en mi angustia? ¿A quién clamaré?, dijo el salmista. Levantaré yo mis ojos a los cielos, a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de los cielos. De Él viene la respuesta. Pero ¿qué sucede? Esta gente que estaban ahí ya para ir culminando. Este hombre recibió su sanidad. El Señor le dijo: levántate. O sea, al Señor Jesús no le interesó todos los argumentos, toda la verborrea, toda la queja que este hombre presentó delante de él cuando le dijo: no tengo quien me ayude, quien me meta en el estanque cuando el agua está agitada. Mientras yo voy, otro se me adelanta y me roba la participación, me quita la oportunidad. ¿Cuántos de ustedes han perdido grandes oportunidades porque otro se le adelantó? ¿Cuántos de nosotros perdimos esa oportunidad porque otro se le adelantó? Aleluya. Bueno, ya olvídate de eso y comienza desde esta noche. Enfócate, pon tu mirada en Jesús y recibe esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levántate, toma tu lecho y anda. Esa fue la palabra que el Señor le dio a este paralítico, y este hombre recibió su sanidad. Este hombre recibió nuevamente la capacidad. Sus piernas fueron restauradas después de 38 años de estar postrado. Probablemente estaban secas por la falta de movimiento. Pero esas piernas fueron restauradas
recibieron vitalidad, recibieron fuerzas. Así como algunos hoy podrán recibir vitalidad, recibir fuerzas en sus organismos, en sus órganos. Gente enferma ahora mismo pueden recibir sanidad si tan solo creen esta palabra. Cuando el Señor te dice: levántate, toma tu lecho y anda. Cree solamente, porque para el que cree todo es posible. Recibe tu sanidad ahora en el nombre de Jesús. La palabra es poderosa, la palabra es poder, aleluya. Y esta palabra viene de Dios para tu vida. Esta palabra, aleluya, ha surgido, aleluya, mediante esta meditación, para traer sanidad a tu cuerpo, para traer sanidad a tu corazón, a tu vida, para que esa alma pueda hallar descanso, para que tu alma pueda entrar en el reposo del Señor, para que tú puedas experimentar el gran poder de Dios, aleluya, para que tu vida pueda experimentar un cambio, una transformación, para que tú puedas experimentar esa vida nueva que Cristo vino ofreciéndonos. Aleluya. Levántate, toma tu lecho y anda. Aquellos que estaban ahí apostados, aquella gran multitud que se encontraba en ese lugar, pudieron ver el gran milagro en la vida de ese hombre. Y yo estoy seguro, aleluya, porque la misma Biblia dice, declara, de que Jesús hizo tantos milagros que no caben en este libro, que podrían escribirse tantos libros que no cabrían en la biblioteca más grande de esta tierra, acerca de los milagros que el Señor hizo cuando Él anduvo sobre esta tierra. Yo creo firmemente que al ver esa gente que estaban ahí, la multitud que estaba ahí enfermos, al ver ese milagro, ellos también ejercieron fe. Porque si estaban ahí es porque creían, hermano. Había algo de fe en ellos. Había esperanza. Nada más que ellos estaban enfocados en el movimiento de las aguas. ¿Por qué causa? Porque ellos estaban ahí. Porque las fuentes en las congregaciones, en las sinagogas se había secado, hermano. Había un liderazgo muerto. Había un templo vacío que carecía de la presencia de Dios. Por eso ellos estaban ahí, amontonados, la multitud, en ese pórtico, en ese lugar, en el estanque de Betesda, aleluya. Y esto le dolió al Señor en su corazón. Y esto le dolió, aleluya, al Señor en su corazón al ver tanta necesidad. Y al ver aquel liderazgo que solamente era vestuario, solamente era ropas, así como hoy, ¿verdad? Solamente son pura apariencia. Pero son nubes sin agua, desiertos andantes, pozos vacíos, aleluya. Así hay muchas congregaciones en estos tiempos, hermano. Lugares vacíos, huecos, fuentes sin agua. Por eso la gente no quiere ir a esos lugares. Por eso la gente no quiere visitar la iglesia. Mire, usted puede hacer el evangelismo masivo que usted quiera hacer aquí, en esta ciudad. Y la gente no llega. Uno que otro llega por ahí. Una, dos veces, y ahí no lo vuelve a ver. ¿Por qué? Porque ellos no encuentran lo que ellos necesitan. Pero si nosotros nos ocupáramos de traer la presencia de Dios a la casa del Señor, si nosotros nos conectáramos con la fuente correcta, que es Cristo Jesús, como le dijo Jesús a aquella samaritana, le dijo: si yo te diera de beber del agua que yo tengo, nunca más tendría sed. Porque la mayoría de la gente allá afuera andan sedientos, sedientos y hambrientos. No de comida. Bueno, algunos sí, ¿verdad? Otros andan ahí, ¿verdad? Buscando que se rebuscan. Pero la mayoría de esa gente, sus almas están sedientas y hambrientas de la palabra de Dios, de un buen mensaje, que solamente necesitan oír un buen mensaje revelado de parte de Dios para ellos proceder al arrepentimiento. Pero lastimosamente todavía a nosotros no se nos ha sido revelado el reino de Dios y su justicia, así como se le fue revelado a Juan el Bautista en medio del desierto. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos buscando los desiertos para buscar la presencia de Dios, sino que andamos buscando púlpitos, andamos buscando
escenarios, andamos buscando figurar en la cámara, andamos buscando hacer el video, andamos buscando las multitudes para hacer el video. Ese es el trabajo de los ministros en estos tiempos. Pero cuando usted los aborda y anda en busca de agua para saciar la sed que usted tiene, usted no encuentra. ¿Por qué? Porque están secos, son fuentes sin agua. Y esta gente prefirieron irse al estanque de Bethesda, así como muchos hoy. Prefirieron irse al mundo a buscar por su propia cuenta esa sanidad o esa oportunidad que ellos creen merecer para poder vivir mejor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta reflexión, Señor, que has traído a nuestras vidas a través de esta palabra, de esta escritura, Dios mío. Padre, yo oro, Dios mío, aleluya, por esa multitud que yace en esos lugares, hambrientos, sedientos por tu palabra de justicia, porque ha desfallecido, Señor, el alma del pueblo, el alma de la gente, el alma, Señor, aleluya, de la gente está desfalleciendo por causa de que no hay una palabra de justicia. No hay una palabra, Dios mío, que traiga o sustente el alma de ellos, que los atraiga, que los traiga de nuevo, Señor, al redil donde pertenecen. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, porque como liderazgo, como hombres, como siervos hemos fallado. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra falta, reconocemos, oh Dios mío, que hemos prevaricado contra el cielo y contra ti, Señor. Hemos abusado muchas veces de la autoridad que tú nos has dado para hacer lo que nosotros pensamos y creemos, para hacer lo que nosotros queremos, oh Dios. Y hemos dejado a un lado tu voluntad, hemos dejado a un lado tu palabra, Señor. Y por esta causa hemos andado del timbo al tambo, hemos andado dando tumbos por la vida, Señor, copiando estrategias de otros, copiando, Dios mío, ideologías de otros, Señor, cometiendo pecado, prostituyéndonos, oh Dios, contaminando lo sagrado, lo santo, lo puro, lo bueno que tú nos has compartido, Señor, tu palabra, tu Santo Espíritu. Por esta causa el Espíritu Santo se ha alejado de muchos lugares. Por esta causa el Espíritu Santo ha abandonado a muchos siervos hoy, Señor, que se han quedado solamente con una religión, se han quedado vacíos y huecos, Señor, y el espíritu del enemigo, Señor, se ha aprovechado de esto. El anticristo ha venido sobre ellos y les ha tergiversado la verdad, los ha engañado. Como dice la Escritura en el libro de Tesalonicenses, cuando ellos apartaron su oído de la verdad, tú mismo permitiste que un espíritu de engaño viniera sobre ese pueblo para que fuesen engañados y arrastrados y se perdieran por causa de que apartaron su oído de la verdad. Padre, yo oro, Dios mío, por ese pueblo que está siendo arrastrado por el espíritu de engaño, de mentira, a través de un liderazgo mediocre que no ha creído, Señor, tu palabra, que se ha apartado, Dios mío, de tu verdad, de tu presencia, Dios, por amor a las cosas materiales, por amor al dinero, por amor a la fama, por amor, Dios mío, aleluya, a las cosas que este mundo viene ofreciendo, por amor a las tentaciones, oh Dios. Yo oro, Dios mío, y ruego por ese pueblo, Señor, que está siendo arrastrado, para que tu misericordia los alcance, para que alcancen misericordia, para que tu compasión, Dios mío, aleluya, se compadezca de ellos, Señor, y puedan ellos ser santificados nuevamente en tu verdad, puedan ser liberados de demonios, puedan ser liberados de sus ataduras, oh Dios, que sus ojos puedan ser abiertos, Señor, aleluya, como dice tu palabra, como dice, aleluya, la Escritura en Lucas capítulo 8, que el Espíritu Santo nos unja con poder, aleluya, para pregonar la palabra con poder y autoridad, para traer libertad a los cautivos, para abrir los ojos de los ciegos, para abrir los oídos de los sordos, para libertar al pueblo oprimido, Señor, y pregonar el año agradable del Señor. Padre, levanta, Señor, hombres y mujeres ungidos en este tiempo, temerosos, oh Dios, aleluya, a tu presencia, a tu palabra,
Señor, como herramientas de honra, Dios mío, en tus manos, que seamos efectivos, que seamos, oh Dios mío, aleluya, efectivos en nuestro trabajo, en el ministerio que tú nos has asignado, Señor, en la predicación de la palabra, en la oración, Señor, aleluya, que seamos efectivos. Como dice la misma escritura, aleluya, que la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Que cuando nosotros oremos, aleluya, la presencia del Espíritu Santo respalde y responda a cada una de nuestras peticiones, oh Dios. Cuando oremos por el enfermo, que el enfermo sea sanado. Cuando oremos por el cautivo, que el cautivo sea liberado. Cuando oremos por restauración, que venga la restauración de lo alto, Dios mío, aleluya, para esa vida, para esas familias, aleluya, porque este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pero necesitamos arrepentirnos y convertirnos, como dijo el apóstol Pedro, aleluya, en Hechos capítulo 3, verso 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados todos vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y los tiempos, aleluya, de restauración de todas las cosas, para que el Señor venga lo más pronto posible. Los cielos retienen al Señor. El Señor está en los cielos, sentado en su trono, siendo retenido, aleluya, esperando el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dice el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 20 en adelante. Padre, yo estoy orando en el nombre de Jesús para que esos tiempos de restauración se manifiesten en nuestras vidas. Que donde quiera que vayamos, oh Dios mío, llevemos un mensaje, Padre, certero, efectivo, Dios mío, para tu gloria. Que la palabra, Señor, sea una palabra sazonada, agraciada. Que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre ese mensaje, sobre esta palabra, Señor. Que la palabra pueda hallar cabida en los corazones y pueda romper las ataduras, pueda romper las ligaduras, pueda romper, Dios mío, los candados de los cerrojos de hierro que mantienen cautivas a las almas, oh Dios. Que sean rotas las ligaduras de pecado, que sean rotas las cadenas que han esclavizado a este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Que este pueblo pueda experimentar la verdadera libertad que solamente Cristo la da, a través de su verdad, a través de su presencia, oh Dios. Padre, todo esto lo declaramos hecho por el poder de tu palabra, Señor. Aleluya, a Cristo sea la gloria. Lo declaramos hecho por el poder de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Él sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Señor, gracias por la vida de tu siervo Freddy Quirós, por la vida de su esposa Aida Yolani, por la vida de sus hijos Aida, Cecia, Abigail, Dios mío, Gabriel, Esdras Gabriel, Josabet y Enoch. Padre, oro, Dios mío, por esta familia para que tú los cubras y los guardes siempre con tu presencia. Para que, Señor, el abrigo del Altísimo esté sobre nosotros en su ministerio en la iglesia pentecostal cristiana, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí en la comunidad de los San Juanes. En la iglesia cristiana pentecostal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, allá en Estados Unidos, en Austin, Texas. Padre, yo oro, Dios mío, aleluya, por los pastores Medina. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia nos cubra, que tu presencia nos guarde, nos envuelva, que tu gloria, Dios mío, aleluya, sea creciente, Padre. Más todavía, Señor, que los dones y los talentos afloren, fluyan con libertad, Señor, a través de nuestra vida y de todo aquel, Dios mío, Padre, que se disponga a hacer tu voluntad. Que el Espíritu Santo despierte, Señor, el don de profecía, el don de ciencia, don de sabiduría, discernimiento de espíritu, aleluya, don de lenguas, interpretación de lenguas, don de sanidad, de hacer milagros, aleluya, don de la misericordia, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Ministerios implantados ahora mismo, activados en el nombre de Jesús, Padre, por el poder de tu palabra, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, en tus ministros, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ministerio de apostolado,
ministerio profético, Dios mío, de evangelismo, Padre, de enseñanza, de pastoreo, Dios mío, aleluya, de todo ministerio, Dios mío, sea activado en el nombre de Jesús en la vida de aquel hombre y de aquella mujer que proceda al arrepentimiento y se conviertan a Cristo Jesús. Automáticamente, Dios mío, sean borrados sus pecados y comiencen a experimentar los tiempos de refrigerio, que sean activados en el poder del Espíritu Santo, porque la mies es mucha, mas los obreros pocos, dijo el Señor, aleluya. Señor, levanta una iglesia con poder en este tiempo, una iglesia que manifestemos a Cristo Jesús, una iglesia que enseñemos la palabra de justicia, una iglesia, Dios mío, aleluya, que no escondamos el pecado, sino que contrarrestemos, aleluya, el pecado, Dios mío, con la palabra. Una iglesia, Dios mío, con la unción para restaurar. Una iglesia, Dios mío, con la unción para traer liberación, para traer sanidad. Una iglesia, Dios mío, aleluya, que estemos envueltos en la gloria de Jehová para guiar a este pueblo, Señor, a tu presencia, Dios mío. No al nombre de una institución, no al nombre de un pastor, aleluya, no, sino al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que ponga su mirada en Jesús, que el modelo a seguir sea Jesús, aleluya. Que ponga su mirada en el reino de Dios y su justicia. Que el temor de Dios reine en sus corazones, oh Dios, aleluya. Que la palabra sea escrita en los corazones y en las mentes de ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya. Una iglesia que aprendamos a trabajar en equipo con el Espíritu Santo de Dios, con los ángeles del cielo, aleluya. Una iglesia que aprendamos a discernir lo bueno de lo malo. Una iglesia, Padre, que tengamos, aleluya, Señor, esa capacidad, esa virtud, Señor, de ser portadores del Espíritu Santo de Dios, que seamos templo y morada del Espíritu Santo, Padre. Señor, gracias por la santidad, gracias por el temor a Jehová, gracias por el espíritu de gracia y de oración que tú estás derramando sobre tu pueblo, sobre tu iglesia en este tiempo. Toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaramos hecho por el poder de la palabra. Amén, amén, aleluya. Bendito sea el Dios Todopoderoso, aleluya. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra por siempre y para siempre. Amén, aleluya. Que Dios te bendiga en esta noche. Aleluya. Mantengámonos siempre, siempre pendientes de la palabra del Señor. La palabra que Dios está trayendo en estos tiempos. Amén. Aleluya. La palabra del Eterno es más dulce que la miel. Más dulce que la miel. Quiero recordarte, si tú vives cerca de la comunidad de Tulián Ríos, te invitamos a nuestros cultos. Así es. El domingo tendremos, mañana domingo tendremos un poderoso culto a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, 4 en punto de la tarde, en la iglesia pentecostal cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí nos encontramos en la comunidad de los San Juanes, adelantito de lo que es el campo de fútbol. Usted camina adelante, aleluya, unas 3 cuadras y dobla a la mano derecha. El primer desvío que hay ahí, ¿verdad? A mano derecha, agarrando para el lado de arriba, agarrando como para la presa. Ahí usted va a ver un desvío al lado derecho. Ahí por donde se encuentra en la esquina una pulpería, ahí coge ese desvío a mano derecha. Adelantito, media cuadra adelante, usted va a ver el rótulo de la iglesia cristiana pentecostal Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una iglesia, ahí la conocen como la iglesita. Si de repente usted no tiene vehículo, ¿verdad? Y usted quiere viajar en bus o puede viajar en bus, usted puede irse en bus perfectamente y contrata una mototaxi y le dice que la lleve o lo lleve a la comunidad de los San Juanes, a la iglesia pentecostal Padre, Hijo y Espíritu Santo, la iglesita. Ahí lo van a llevar directamente, ¿verdad?, hasta la puerta de la iglesia. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Le invitamos para mañana un poderoso culto evangelístico, aleluya, en la iglesia pentecostal Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sea inteligente, sea sabio, agarre su familia en este tiempo, aleluya, y busque de Dios
Acerquémonos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Hagamos a un lado las excusas, hagamos a un lado los argumentos, hagamos a un lado las quejas, hagamos a un lado, verá, la mediocridad, todo el desánimo, todo eso que te tiene paralizado. Y agarra esta palabra, como te dice el Señor: levántate, toma tu lecho y anda. Agarra ese bojote de problemas que te tiene estancado. El lecho representa el estancamiento, representa los problemas. Esta es otra revelación. El lecho representa los problemas, lo que te mantiene estancado, lo que trae desánimo a tu vida, lo que te has tenido estático, aleluya. Porque ese hombre permaneció 38 años postrado en ese lecho. ¿Qué es lo que te tiene postrado a ti? Agarra ese bojote de problemas, ese saco de debilidades que tú tienes, esa mediocridad, ese desánimo, ese demoniero, agárralos y llévatelos a los San Juanes. Allá te esperamos, aleluya, con una palabra efectiva de poder que te hará libre, que te hará soltar ese saco de problemas, ese lecho que te ha mantenido paralítico por mucho tiempo, aleluya. Levántate, toma tu lecho y anda. Es la palabra profética en esta noche. Que Dios te bendiga. Adelante con Cristo. Sigue adelante. Te esperamos en la iglesia pentecostal Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Dios te bendiga en esta noche.